sesión de la Comisión Agraria para dar pase enseguida a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos. Ahí se encuentra nuestra compañera Raquel Salazar para brindarnos mayor información. Adelante, Raquel, muy buenas tardes. Gracias, Elsa. Así es, nos encontramos en el hemiciclo Raúl Porras Barnechea. Sesiona la Comisión de Justicia que preside el congresista Salvador Heresi. En estos momentos están en la sección de pedidos. Se ha dado a conocer que el 2 de mayo se va a presentar la ministra de Justicia, Marisol Pérez Tello, para hablar, entre otros temas, sobre el Plan Nacional de Derechos Humanos. Se va a presentar la ministra de Justicia, Marisol Pérez Tello, para hablar, entre otros temas, sobre el Plan Nacional de Derechos Humanos. En breve debe hacer su ingreso al hemiciclo el ministro del Interior, Carlos Basombrío, para que informe sobre los hechos ocurridos en el establecimiento penitenciario de Lurigancho a raíz del incendio ocurrido en este penal. Así que en unos momentos va a hacer su ingreso el penitenciario del Lurigancho a raíz del incendio ocurrido en este penal. Así que en unos momentos va a hacer su ingreso el titular del Interior. Asimismo, se va a debatir o disponer el predictamen de un proyecto de ley del Ministerio Público que propone ampliar los alcances de la ley 26295 que crea el Registro Nacional de Detenidos y Sentenciados a Pena Privativa de la Libertad. También se va a discutir otro predictamen de allanamiento a las observaciones del Ejecutivo recaídas en el proyecto de ley, ¿no?, que propone modificar la ley contra el crimen organizado respecto a la competencia de los juzgados penales nacionales y la Sala Penal Nacional en los delitos contra la administración pública. Así que en estos momentos continúa la sección pedidos, luego estará haciendo su ingreso el ministro del Interior, Carlos Basombrío. En estos momentos se está declarando la congresista Alejandra Aramayo. Vamos a escuchar. Como tal, tenemos que pronunciarse, así que iba por otro sentido, nada de restringir absolutamente nada. Y yo quería pedirle, por favor, presidente, se incorpore en el rol de preguntas. Hace alguna semana, en el establecimiento de mayor seguridad de Yanamayo, a 3.800 metros sobre el nivel del mar, en el distrito y departamento de Puno, ha habido una manifestación debido a las políticas que toma el Instituto Nacional Penitenciario para colocar presos que tienen que cumplir una condena que será, esperemos, resocializadora. ¿Y cuáles son los criterios y políticas que se implementan? ¿Con qué criterios se está reubicando en este penal? Yo creo que sería conveniente que hable de estas políticas la ministra de Justicia en su visita a esta comisión. Igual en el mismo sentido, en el penal de Socabaya, en Arequipa, había la misma preocupación hace aproximadamente 2 o 3 meses. Señor presidente, agradecería se incorporen al rol de preguntas. Muchas gracias, estimada congresista Aramayo. Lo que usted señala es muy cierto. En las intervenciones también hubo intervenciones de otros congresistas en relación a temas también de carácter penitenciario, y a efecto de que podamos abordar todos los temas. En el punto 2 del oficio se ha puesto política penitenciaria y sector justicia, con lo cual estaríamos en el tema general, y ya cada congresista, al momento de que se presente la ministra, hacer sus planteamientos de carácter particular en torno al tema penitenciario. Saludamos la presencia de la congresista Marisa Grave, que nos acompaña el día de hoy, y ya tenemos el quórum de reglamento, con lo cual vamos a poner a consideración de los señores congresistas la aprobación de las actas correspondientes a las sesiones ordinarias 15ª y 16ª celebradas los días 4 y 11 de abril del último respectivamente. Si no existiera ninguna observación, procederíamos a votar. ¿Observaciones al acta entregada a los señores congresistas? No habiendo ninguna observación, sírvanse levantar la mano los señores congresistas que están de acuerdo con la aprobación de las actas mencionadas. Aprobado por unanimidad, las actas han sido aprobadas. Al iniciar la sesión informativa dimos cuenta del despacho, los informes, estamos en la estación de pedidos. Los congresistas que deseen formular sus pedidos pueden hacerlo en este momento de la sesión.
No habiendo ningún otro pedido, vamos a pasar a la estación de orden del día con el primer punto de la orden del día, que es la presentación del señor Ministro del Interior, Carlos Basombrío, para lo cual voy a solicitar el permiso de la comisión para hacer un breve receso, una suspensión, y a invitar a pasar al Ministro del Interior para reiniciar nuestra sesión del día de hoy. Muchas gracias. Preside el congresista Salvador Heresi. El ministro Basombrío va a informar sobre los hechos ocurridos en el establecimiento penitenciario del Lurigancho a raíz del incendio ocurrido en dicho penal. Ya se ha llegado al quórum reglamentario y estamos en la orden del día. Está presente la congresista Alejandra Aramayo, Marisa Glave, Johnny Lescano, el congresista Rosas, el congresista González. Y en estos momentos ya hace su ingreso el titular del Interior. Hay que recordar que para el 2 de mayo se ha acordado invitar a la ministra de Justicia, Marisol Pérez Tello. En estos momentos entonces se inicia una sesión más de la Comisión de Justicia. El ministro del Interior procede a saludar a los integrantes de este grupo parlamentario, a los diferentes congresistas, se acerca uno a estrecharles la mano. Va a hacer lo mismo con el congresista Johnny Lescano, Marisa Glave, el congresista Rosas. Posteriormente, como hemos señalado, se van a discutir otros predictamen de proyectos de ley. Estamos en vivo a través de Congreso Televisión. Reiniciamos la sesión de la Comisión de Justicia. La presidencia saluda la presencia del señor Carlos Basombrío Iglesias, ministro del Interior, quien concurre invitado por acuerdo de nuestra comisión para informar en relación a los hechos ocurridos en el establecimiento penitenciario del Lurigancho a raíz del incendio ocurrido en dicho penal el pasado 19 de marzo. Dejo en el uso de la palabra al señor Ministro del Interior, Carlos Basombrío Iglesias, para que realice el informe respectivo. Una cuestión previa pide el congresista Julio Rosas. Gracias, presidente. Solo quisiera recomendar con mucho respeto a la presidencia en cuanto a la exposición del ministro, que de seguro tiene información que darnos. Ha sido a veces en algunas comisiones o sesiones un estilo un poco tedioso, donde el ministro que es invitado sencillamente nos expone y nos informa sobre lo que ya sabemos a través de los medios de comunicación o lo que está en la web. Entonces, espero que no se caiga a ese extremo. Solamente es una recomendación, que el ministro tome el tiempo necesario, específico y concreto, para explicarnos qué es lo que ha pasado. Naturalmente, queremos saber para luego hacer preguntas, porque en esos días justo se dio eso de los desbordes de los ríos, los huaicos, y hemos estado atareados, y casi nada o poco el Ministerio del Interior ha dicho sobre este caso. Por eso que hemos invitado. Quería hacer solamente esa recomendación a través suyo al ministro. Gracias, presidente. Muchas gracias, congresista Julio Rosas. Entonces, no habiendo más intervenciones, cedemos el uso de la palabra al señor ministro del Interior, Carlos Basombrío, a quien le damos la más cordial bienvenida. Con relación al incendio ocurrido en las instalaciones del establecimiento penitenciario del Lurigancho el 19 de marzo del 2017, de acuerdo a lo solicitado por la presidencia de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, cumplo con informar lo siguiente. El Cuerpo General de Bomberos recibió la alerta del incendio a las 19:15 horas del 19 de marzo, emitida por el jefe de la compañía A, capitán PNP Nolan Frank Medina Martos, quien previamente ya había activado el protocolo de emergencia para casos de incendio y dio cuenta al comandante PNP jefe de Seguridad Interna Marco Ruiz Sumaeta. Igualmente, con la finalidad de evitar alteraciones al orden público en la zona perimetral del penal o una posible fuga, se dispuso la intervención de fuerzas policiales de apoyo con aproximadamente 600 efectivos y 20 patrulleros, pertenecientes a otras unidades policiales,
tales como los halcones, la DINOES, los SOES, Unidad de Rescate, Grupo Terna y Escuadrón de Emergencia. El incendio se inició en el ambiente sexto del tercer piso del pabellón 2, donde vivían 14 internos de los 130 que habitan el mencionado piso, los cuales en ese momento fueron movilizados hacia el auditorio del penal a fin de salvaguardar su integridad física y permaneciendo hasta el día siguiente. Cabe señalar que el referido pabellón 2 cuenta en total con 453 internos en los 3 pisos que tiene. El personal PNP asignado a esa hora en el penal, un total de 36 efectivos, hizo uso de los 60 extintores que existen en los diversos pabellones del penal, los cuales fueron insuficientes, pero al menos permitieron ganar tiempo hasta la llegada de los bomberos. El siniestro terminó de ser controlado y apagado a las 22 horas aproximadamente, teniendo como resultado el deceso de 2 internos y 4 heridos. La infraestructura quedó seriamente dañada y se perdieron totalmente los bienes de uso de los internos y el mobiliario del referido del tercer piso del pabellón 2. Los internos fallecidos fueron identificados como Jesús Orlando Lagos Puquia, de 24 años, internado por delitos contra la vida, el cuerpo y la salud, lesiones graves, y Daniel Santiago Chávez Contreras, un ex miembro de la Policía Nacional del Perú, de 45 años, ingresado por delito contra el patrimonio, los cuales fueron ubicados en el tercer piso del pabellón 2. Los internos heridos fueron identificados como Víctor Zulca Cabrera, Teófilo Chacón Pinto, Joel Coragua Arotengo y Cristian Benjamín Reyes Guamán. Ningún herido fue de gravedad y todos se han recuperado satisfactoriamente hasta ahora. El oficial bombero a cargo del incidente fue el brigadier, Compañía de Bomberos del Perú, Anselmo Talledo Rosas. Los bomberos movilizaron 26 unidades y más de 100 bomberos. Cabe mencionar que esta fecha fue especialmente complicada, pues los bomberos tuvieron que atender ese mismo día 219 incidentes entre incendios, emergencias médicas y accidentes. Sobre este incendio, la segunda Fiscalía Penal de San Juan del Urigancho, a cargo del doctor Ofir Huaytaya Muñoz, fiscal titular, se encuentra investigando las causas del incendio, habiendo dispuesto las indagaciones correspondientes. A la fecha está a cargo de las pericias la División de Investigación de Delitos contra la Seguridad del Estado. A la fecha, el dictamen pericial de Ingeniería Forense no ha establecido fehacientemente la fuente que inició el siniestro, teniendo solo como apreciación criminalística que pudo ser una colilla de cigarro o una vela que al entrar en contacto con algún material inflamable existente en las celdas hizo que el fuego se propagara rápidamente. Aún no terminan las investigaciones, por lo que esta información es aún preliminar. Sobre los daños a la infraestructura producidos por el siniestro, se ha solicitado al Instituto Nacional de Defensa Civil se pronuncia sobre la habitabilidad del mencionado ambiente. Asimismo, se solicitó al INPE, al Instituto Nacional Penitenciario, la refacción del pabellón en el más breve plazo. Como es de conocimiento público, el penal del Urigancho se encuentra hacinado y requiere con urgencia esos espacios. Agregaría, como me ha informado el director del penal hace un momento, que los propios internos han producido una refacción provisional que permite el uso de casi todos los ambientes que fueron destruidos parcialmente como consecuencia del incendio. Eso es lo que tendría yo, lo que yo conozco referido a este incendio.
Agradecemos al ministro del Interior, señor Carlos Basombrío, por su informe. Le damos la bienvenida cordial al congresista Gino Costa a la sesión del día de hoy. Y empezamos las intervenciones de los señores congresistas, dándole el uso de la palabra a la congresista Alejandra Aramayo. Bienvenida al señor ministro del Interior, por su intermedio, señor presidente. Yo quería formularle algunas preguntas que tenían que ver precisamente con este incidente que lo ha convocado a esta comisión. Teniendo conocimiento de que el 20 de marzo del presente año se ha producido este incendio en las instalaciones del penal de San Pedro del distrito de San Juan del Lurigancho y que ha tenido como resultado el fallecimiento de 2 internos, hoy estamos casi 20 de abril. ¿Cómo es posible que se nos diga de que la causa aparente de este incendio es, de un extremo, la colilla de un cigarro, según lo que acaba de manifestar el ministro por su intermedio, señor presidente, la colilla de un cigarro o una vela? ¿Cuánto puede demorar en determinarse este tema? Han pasado casi 20 días. En el mismo sentido, según lo publicado en el diario local Ojo, el día viernes 24 de febrero del presente año, se publicó la noticia de que un reo habría fallecido dentro del penal de San Pedro y se señala que la causa del fallecimiento, entre otras, era que estaba carbonizado, tenía las piernas quemadas en su celda. Sin embargo, trasciende por el diario Ojo en la publicación de fecha viernes 24 de que desde el penal se informa a los familiares de que éste habría fallecido por un paro cardíaco. Se cuenta con la información de la causa de la muerte de este reo. Fue un paro cardíaco que sobrevino a las quemaduras. ¿Qué ha pasado en torno a esto? ¿Por qué el ministro del Interior nos hace una exposición que no tiene un croquis, que nos diga, el incendio empieza en tal punto, se extiende a tal punto? Nos ha contado hoy de que hay medidas administrativas, según dice, para ser estrictos en lo que él señala, refacciones. ¿De dónde a dónde? ¿Cuáles son las políticas que se van a implementar en adelante? Etcétera. Sobre el mismo recorte periodístico se indica que la madre del muchacho al que hago alusión hace unos instantes recibía fotos y videos vía WhatsApp del momento del incendio. O sea, esto es, ¿cómo es que la madre de una persona que después es víctima de este incendio tendría registro o sea, sigue habiendo el ingreso de celulares? Yo tengo más dudas que esclarecimientos después de escuchar al señor ministro presidente, para que me pueda contestar. Muchas gracias, congresista Aramayo. Tiene el uso de la palabra el congresista Percy Alcalá. Muy buenas tardes, señor presidente. A través suyo saludar la presencia de los señores congresistas, igualmente del ministro del Interior y los funcionarios que a bien lo acompañan. Yo recuerdo claramente que el pedido fue por lo que pasó el programa Panorama el día domingo 2 de abril, claramente que se mostró cómo viven hoy en día los presos dentro del penal del Lurigancho, que viven mejor que un hotel 5 estrellas, donde se tiene todo tipo de comunicación, se tiene televisores, cada uno tiene su propio departamento con sus propias llaves, ni hablar, los dormitorios mejor que de repente un hotel de lujo. No son cosas que necesariamente hay que verlo con mucho detenimiento. Queremos saber cuáles son las causas, porque esto no viene funcionando de ahora. Sabe Dios de cuándo viene funcionando y qué acciones se han tomado. Si es que se han hecho algunas requisas, digamos, dentro del penal, se han hecho, pero si se ha continuado con esto, y si continúa, me dicen esto, porque siguen llamando telefónicamente dentro del penal, pasan por algunos WhatsApp y necesariamente se ve claramente que esa comunicación existe. Si bien es cierto, se ha cambiado hoy día el oficial de la policía que estuvo a cargo de este penal, pero ¿qué otras acciones se ha tomado? Porque el resto del personal continúa igual. Se ha cambiado nada más la cabeza, pero no se ha, digamos, considerado también de cambiar a todo el personal, lo cual se debe cambiar de forma inmediata. Yo creo que no ha cambiado en nada, ha pasado más de un mes
que ha sucedido estos hechos y no sé qué medidas ha tomado el ministro. Le ha hecho procesos administrativos, digamos, al personal policial que elaboraba en ese momento, porque yo creo que ese tipo de acciones no han pasado sin que nadie se dé cuenta. Tiene que haber eso pasado por la puerta principal del penal y a vista y paciencia de todo el mundo, ¿no? Igualmente, preguntarle al señor ministro a través de la mesa, también se ha reportado que existe un traficante de drogas que está recluido en el penal, el señor Jorge Medina Gavilán. Cuando se pasa el conteo, digamos, de los detenidos, no se encontraba. Algunos dicen que se han escapado en un camión de basura, otros dicen que lo han matado y no se encuentra hasta el momento el cuerpo. Bueno, ¿cuál es, digamos, el final, ¿no? Pero son cosas que en forma inmediata se debe, digamos, comunicar a la población y tomar algunas medidas drásticas, más que todo las medidas disciplinarias dentro de su sector, ¿no? Son algunas cosas que deseo escuchar la respuesta, señor presidente. Muchas gracias. Gracias, congresista. Tiene el uso de la palabra la congresista Marisa Glave. Muchas gracias, presidente. A través suyo un saludo al ministro del Interior. Yo en realidad tenía dos preguntas, señor presidente. La primera es que entiendo que la mayor cantidad de penales están ya bajo administración del INPE, pero que hay algunos cuantos, como Lurigancho, que aún están parcialmente a manos de la policía. Y entonces lo que quería saber es cuáles son las políticas que se están desarrollando para que la integralidad de penales estén en manos del INPE y podamos tener una política unificada de tratamiento de la población penitenciaria y de la administración de penales, señor presidente, porque si no, seguiremos probablemente teniendo ese tipo de debates frente a algunos casos puntuales como este, ¿no? Y la segunda tiene que ver en realidad con que sí, no sé si hoy se puede hacer, pero eventualmente tener claridad de cuál es la política que ya se está desarrollando dentro de los penales para prevenir acciones de delincuencia fuera de los penales, señor presidente, que es parte de los problemas que seguimos teniendo. Muchas gracias. Muchas gracias, congresista. ¿Alguno de los señores congresistas aquí presentes? Congresista Zacarías Lapa. Gracias, señor presidente. Saludarle al señor ministro. Solamente para agregar, ya lo señalado por la colega Marisa, nosotros tenemos conocimiento de que los penales están a la fecha hacinadas. Sí, yo quisiera preguntarle al ministro ¿qué políticas se está tomando para prever esto? Ahora estamos viendo sobre la muerte, ¿no?, de un interno, ¿no?, como señalan, ¿no? Más bien no ha pasado mucho más, no sabemos más víctimas. Y según la estadística estamos muy mal con respecto a la población penitenciaria. Y hay, como en Ayacucho se ha construido un penal para más o menos para 300 personas. Ahí están por más de 1000 internos. No saben dónde ubicarse. Y los ganchos igual. Entonces hay casi inhumanos están las personas. O sea, eso se tiene que ver, de repente, ver el asunto de fondo, ¿no? Nosotros como miembros de Comisión de Justicia podemos recomendar eso, ¿no?, que tienen que tomar ya política más a fondo, ¿no?, para mejorar esto, ¿no? Nada más en cuenta. Muchas gracias, congresista Lapa. ¿Alguno de los señores congresistas aquí presentes desea hacer uso de la palabra? Correcto. La congresista Liliana Takayama. Gracias, señor presidente. A través suyo, saludar al ministro del Interior. Y yo concuerdo con lo que dice el congresista Lapa del hacinamiento que existe no solamente en el penal de Lurigancho, sino que, como bien saben, yo soy de la región Lambayeque y el penal de Pixi, que es para 900 reclusos, tiene 3.300 reclusos. Entonces están en un hacinamiento, están ahí los reclusos de una forma inhumana, como dice el congresista Lapa. Y otra cosa, la última vez que estuve ahí, tanto los familiares como los mismos reclusos se quejaban porque les vendían un pequeño balde de agua por 20 soles. Yo he pedido varias explicaciones de esto y lamentablemente, según ellos, no venden el agua los del INPE.
pero cuando yo estaba ahí me decían no hay agua, y realmente parecía no haber agua. Yo hice alguna gestión con Epsel y les pude llevar un carro con agua, y al momento de abrir la cisterna estaba lleno de agua. Entonces, ¿qué está pasando? Creo que debería haber también, con respecto a los funcionarios del INPE, tener más cuidado, verificar más y nuevamente decirles al señor ministro que vean la situación de los penales y del hacinamiento que se encuentran los reclusos en todos los penales a nivel nacional. Gracias, señor presidente. Muchas gracias, congresista. ¿Alguna otra intervención de los señores congresistas? No habiendo más intervenciones, vamos a ceder el uso de la palabra al señor ministro del Interior, Carlos Basombrío, para que dé respuesta a las inquietudes de los señores congresistas y a los comentarios que estime pertinentes. Sí, hay algunos temas sobre los que no me voy a pronunciar, en la medida en que, como ustedes conocen, yo no defino, el sector nuestro no define la política penitenciaria del país. Nosotros tenemos a cargo el penal del Lurigancho por ese tipo de circunstancias que suceden tan frecuentemente en nuestro país, donde lo que se define como una política transitoria termina durando muchos años. De hecho, si no me equivoco, en 1992 el gobierno del presidente Fujimori determinó que los penales, muchos de los penales, iban a ser pasados en manos del INPE a la custodia de la policía. Recuerdan que en esa época había organizaciones terroristas que controlaban los penales y se estableció, si no me equivoco, en 1998 como la fecha límite para eso. De entonces ahora han pasado 20 años y seguimos con esta situación, yo diría atípica, donde la policía tiene que hacerse cargo de penales que Naciones Unidas establece que no puede ser que las autoridades policiales se encarguen de el cuidado interno de los penales, porque no son personas e instituciones que han sido preparadas para la rehabilitación de los internos, y más bien su función es, por ponerlo de alguna manera, llevar internos a las cárceles. Entonces es una situación que no corresponde con lo que debe ser. Con la ministra de Justicia estamos diseñando una serie de medidas para acabar con esta anomalía. Espero que podamos tener pronto resultados. En cuanto a el tema del hacinamiento, efectivamente, como ustedes saben también, el penal de Lurigancho es uno de los penales más hacinados del Perú, y hay dudas por un penal en la India, que habría que determinar si nos gana. Ha sido en muchos momentos el penal más habitado del planeta, lo que plantea desafíos gigantescos para su manejo. El hacinamiento genera todo tipo de problemas, pésima calidad de vida de los internos, enormes dificultades de control, corrupción, niveles de descontrol que llevan a que presos terminen haciendo en ese marco acciones criminales con sus compinches, digámoslo así, en el exterior de los penales. El penal de Lurigancho no es ajeno a lo que sucede en otros penales de América Latina en ese sentido. Sobre algunas preguntas específicas sobre qué hacemos, qué se ha hecho recientemente para evitar que los penales sean lugares donde se haga extorsiones. Se ha logrado aislar a 80 personas que han sido detectadas, 80 internos que han sido detectados como extorsionadores, algunos de ellos incluso encontrados en el propio acto de la extorsión
y han sido aislados en una zona específica del penal con un control especial a la espera de un traslado. En cuanto a lo que se ha llamado, no estaba en los temas que me plantearon, pero me imaginaba que iba a ser preguntado la fuga de un interno. Ya se ha determinado cómo ocurrió la fuga del interno. El jueves 30 de marzo, no ha muerto ni desaparecido, se ha fugado. El jueves 30 de marzo del 2017 se realizó en el interior del establecimiento penitenciario de Lurigancho la primera feria mixta gastronómica artesanal del área de trabajo y comercialización del 2017. Como ustedes saben, hay esfuerzos de resocialización de los presos desde distintos ángulos y estas actividades forman parte de ese esfuerzo que organiza el INPE. Solo quisiera indicar que nosotros no manejamos el penal, solamente manejamos la seguridad del penal. En el INPE trabajan más, en la cárcel de Lurigancho trabajan 350 funcionarios del INPE y 139 policías para la parte específica de la seguridad. El evento fue organizado, como les decía, por el área de tratamiento del INPE, asistiendo 1.650 personas, o sea, externos al penal, adicionales, estuvieron 1.600 personas, y controlándose la salida de estas visitas desde las 13 horas hasta las 16 horas. Es importante señalar que en el INPE, que en el penal de Lurigancho y en otros penales, no hay aparatos biométricos para la identificación de las personas. Es decir, no tenemos los sistemas de que ponemos la huella y se hace manualmente, con lo cual se complica severamente ese control. Ese mismo día, a las 20 horas, el alcaide del pabellón 9, el suboficial PNP José Frisa Adriancén, informó al jefe de seguridad interior del establecimiento penitenciario de Lurigancho sobre la no ubicación y o ausencia del interno Jorge Javier Medina Gavilán, ingresado desde el 23 de noviembre del 2003 y con sentencia de 16 años por tráfico ilícito de drogas. Ante esta información se inició nuevamente el conteo de los 9.470 internos del penal de Lurigancho, la revisión de todos los pabellones, la revisión de las 485 fichas metálicas con las declaraciones juradas de los visitantes varones que ingresaron ese día sin que apareciera el mencionado interno ni se pudiera determinar fehacientemente una fuga. Seguidamente, el coronel Tomás Garay, director del penal de Lurigancho, dispuso que la unidad de inteligencia, investigación y derechos humanos del penal continúe en la búsqueda o determinen si se había producido la fuga. La investigación ejecutada determinó que el interno Jorge Javier Medina Gavilán había fugado el 30 de marzo del 2017 en un camión que ingresó al penal trayendo material para la elaboración de cerámica adquirida por el interno Elmer Santiago Condori Mamani alias Inca. El camión de placa C2Q836 ingresó al penal a las 15:54 para descargar el referido material estacionándolo en el frontis de la clínica antigua del penal, y en complicidad con 4 internos se descargó el material y luego se trasladó las cajas acondicionadas dentro del camión al interno fugado. El vehículo fue supuestamente revisado por personal PNP a las 16:18, saliendo del penal a las 6:16:23. Estos últimos hechos han sido corroborados con los videos del penal. Por lo expuesto, existe clara responsabilidad del personal policial encargado de la revisión de las puertas de acceso del penal, en particular del suboficial de tercera PNP Juan Manuel Rojas Pérez, del suboficial de tercera PNP Ángelo Ferreta Ramos, del suboficial de tercera PNP Jorge Luis Ríos Mesa y del suboficial de tercera PNP José Luis Vázquez Collantes, todos ellos siendo investigados por la Fiscalía y por las instancias disciplinarias de la Policía Nacional del Perú. Estas investigaciones determinarán
si otros efectivos son responsables y si existen otros involucrados. Sobre el tema sobre el tema de lo que la congresista manifestó, la congresista Aramayo, señala que el día del incendio le enviaron a la madre de un interno la foto de su hijo vivo. Esa es más bien una historia humanitaria que de alguna manera ha sido confundida. De hecho, Leonardo Caparrós, quien estaba conmigo el día jefe de asesores del ministerio, ese domingo por la noche, hacia las 11 de la noche, la madre se comunicó con uno de los canales de televisión en un estado muy alterado como correspondía, señalando que su hijo había muerto en estos hechos. Inmediatamente se hizo las averiguaciones y no correspondía con la realidad, por lo cual el doctor Caparrós tuvo el acto humanitario de enviar ese WhatsApp a la madre para que pudiera estar tranquila con respecto a esos hechos. En relación al programa periodístico denominado Fuga y Lujos en el penal de Lurigancho, en el establecimiento penitenciario de Lurigancho, propalado por el programa periodístico Panorama, debemos informar lo siguiente. Con fecha 31 de marzo del 2017, el reportero Julio Chucky Taipe solicita permiso para ingresar al penal por supuestas denuncias de cárceles doradas, basadas en videos del año 2015 y del 2016. La autorización se le dio y el periodista fue acompañado en todo momento por el director del penal, coronel Tomás Garay Durán. Posteriormente, el día domingo 2, se difundió por Panamericana este referido video, con una duración aproximada de 15 minutos. Nosotros tenemos observaciones a la labor periodística de no hemos hecho ninguna acción y no nos corresponde porque somos profundamente respetuosos de la libertad de prensa, pero a nuestro juicio hubo allí una mala utilización de las imágenes. En primer lugar, porque se propalaron mezcladas con lo que él había encontrado, imágenes que datan del 2015, cosa que creó una situación donde había electrodomésticos. En el momento en que la persona, este periodista, entró en esa visita autorizada, acompañado del director del penal, no había ya tales características, en la medida en que, como parte de un esfuerzo de tomar un mayor control del penal, un penal que es un penal muy complejo, ya se habían eliminado. Después se muestran fotos de internos de una celda del pabellón 7, mencionando al reportero que se comprobó que muchos presos hacen uso de celulares y publican fotos en Facebook. Todas las imágenes a las cuales se hizo referencia datan del año 2016. El reportero filmó el momento en que se retiraba un frigobar de una de las celdas. Sin embargo, no se informó que este frigobar se mantenía porque el interno utiliza insulina y esta debe ser refrigerada. En las imágenes se pudo apreciar las paredes y pisos de buen acabado, pero esas obras corresponden a años anteriores y remover esos revestimientos requerían de un costo y personal adicionales que no lo justificaban. Se mostró la imagen de una supuesta cama de lujo, sin embargo estos son muebles confeccionados por los internos en los talleres como parte del trabajo que realizan. No es posible negar que en el penal de Lurigancho requiere aún mucho trabajo de ordenamiento y fiscalización, pero tanto el INPE como la PNP vienen trabajando para eliminar actos y privilegios, irregularidades que se han dado en los años anteriores. En particular, se ha venido trabajando intensamente en detectar y capturar a los internos que se realizan extorsiones desde los penales. Este es un punto muy importante. Se ha identificado hasta 80 personas y se les ha aislado, como les mencioné antes, que realizan extorsiones de los penales, con lo cual se ha reducido la capacidad de causar perjuicios hacia el exterior de los penales.
Estos internos han sido sancionados y aislados y su traslado a otros penales ha sido solicitado formalmente al INPE. Entre las acciones previstas también se encuentran las coordinaciones que viene haciendo el Ministerio con la INPE Justicia para que este penal sea administrado íntegramente por el INPE, como mencioné antes, como corresponde a las funciones específicas de cada sector, cosa que es muy bien vista por la ministra y estamos trabajando hacia ese propuesto, hacia ese objetivo. Muchas gracias, señor ministro, por su exposición. Ha pedido el uso de la palabra el congresista Julio Rosas. Quisiera darle, antes de darle el uso de la palabra, la bienvenida a la congresista Tania Pariona y al congresista Mauricio Mulder. Congresista Julio Rosas. Gracias, presidente. Por su intermedio al ministro, no sé si es ingenuo pensar, creer las explicaciones últimas que acaba de dar, como por ejemplo, todo lo que se propaló en el canal de televisión, en este medio, está mal hecho, eso es lo que dijo en una palabra. Todo corresponde al año pasado o al otro año anterior. Miren la explicación, la cama ellos mismos lo fabrican, artesanalmente. El frío bar, porque utiliza insulina. Yo le pregunto al ministro, ¿es el único recluso que usa insulina en el penal? Que nos diga sí o no, nada más, para no entrar en detalles. Entonces, como en este caso sí, el privilegiado sí tiene su frío bar. Y los otros reclusos que también podrían usar el mismo medicamento, ¿dónde lo guardan? Entonces, la pregunta acá es si la policía realmente está al cuidado, de oficio, tiene que tomar el control, la fiscalización y el cuidado debido, no esperar que un medio lo propale. Ahora, por otro lado, otra pregunta que le haría para que precise el ministro, por su intermedio, presidente, en el penal de San Pedro, en el Lurigancho, ¿existe o no existe celulares? Eso también no podría ser una respuesta ambigua, sino preciso, porque la policía tiene que estar diario y constantemente chequeando. Digo esto porque yo fui el autor de una ley en el quinquenio pasado de que se prohibieran el uso de armas y de celulares en los penales. Entonces, siendo que la policía está a cargo del penal de San Pedro en Lurigancho, entonces valdría que se nos precise si existen o no existen celulares que usan los internos, presidente. Eso me parece que valdría la pena que se precise de parte del ministro, por supuesto con todo respeto, porque pareciera una explicación, así se da y así es. Por supuesto, se explica, pero no se justifica. En todo caso, va a las precisiones porque no estamos acá frente a un funcionario, un trabajador penal que nos puede explicar con ambigüedades, sino con la responsabilidad política, jurídica y completa de lo que es un ministro para informarnos con exactitud. Porque si vamos con ambages así, con ambigüedades de toda la población, pues, ¿estamos seguros o no estamos seguros? Porque desde el penal, ¿quién no sabe? Lo han dicho muchas personas, líderes de opinión, medios de comunicación y autoridades, que desde ahí, con las llamadas y todo lo demás, se arman los asaltos, secuestros y un sinnúmero de situaciones que se dan, que ponen en peligro la vida, la integridad de las personas que transitan por la calle y tantos atentados. Entonces, por eso hago las preguntas por su intermedio, señor presidente. Gracias. Muchas gracias, congresista Rosas. Tiene el uso de la palabra la congresista Alejandra Aramayo. Gracias, presidente. Agradecer también la respuesta del ministro a través suyo. Si se trata de un acto de generosidad de uno de los funcionarios del Ministerio del Interior, sé, y está presente el señor Caparrós, que quiere tranquilizar el corazón de una afligida madre, me parece que no solamente es atendible, sino es digno de destacar, pero me parece que el funcionario además estuvo en la cena de la persona esta, ¿no? Dice, porque voy a leer literalmente lo que señala el diario. Dice, mandó fotos. La madre añadió que a las 6:30 p.m. del domingo, su hijo le mandó fotos por WhatsApp cuando estaba compartiendo la cena con unos amigos. ¿Estas fotos también las tomó el funcionario? Pregunto a través de la presidencia. Porque de repente también era un acto de generosidad transmitirle que cenaba el hijo en la noche. Me escribió al WhatsApp y luego me mandó fotos. Él estaba muy bien de salud, asevera.
En la primera versión entiendo yo que nos ha dado hoy el ministro del Interior, que es un acto humanitario, uno quiere tranquilizar a una madre preocupada, pero acá en la versión del diario se informa otra cosa. Se informa que es el hijo quien envía fotos de la cena a las 6:30, donde se da constancia del buen estado de salud. Y cosas como esta, resaltado, alcanzo a través de un asistente de la comisión a su presidencia para que pueda ser valorado por el ministro del Interior, para que se diga si siguen operando los terminales telefónicos o no. No hay bloqueadores y sigue siendo una coladera, y lamentablemente este incidente lo pone en evidencia, presidente. Gracias. Muchas gracias, congresista. Tiene el uso de la palabra el congresista Gino Costa. Muchas gracias, presidente. Saludar al ministro del Interior y agradecerle por su presentación. Yo quisiera aprovechar para, digamos, hacer una reflexión y pedirle al ministro también que nos informe con un poquito más de detalle cómo van los planes del gobierno para permitir que esta situación anómala de tener a la policía metida en los penales termine de una buena vez. Y digo anómala porque en realidad quien le corresponde administrar los penales y garantizar su seguridad interna y externa, en sentido estricto, es al Instituto Nacional Penitenciario. Pero por razón de la emergencia de los 90, cuando algunos penales, los más importantes, fueron tomados por el terrorismo, ¿no es cierto?, se declaran en emergencia los penales y la policía pasa a hacerse cargo de ellos en la medida en que el INPE no había podido controlar la situación adecuadamente. Esa situación se mantiene, digamos, hasta el final de la década del 90, y con el gobierno de transición de Valentín Paniagua se inicia un proceso de recuperación de los penales por parte del Instituto Nacional Penitenciario. Y yo tuve el honor de ser parte de ser presidente del INPE durante el gobierno de transición. Esa tarea ya la había iniciado el general Gustavo Carrión Zavala. Yo lo sustituyo y continúo con ese trabajo. Y se avanza mucho, quedando, digamos, algunos penales todavía en manos de la policía. Ese proceso de recuperación de los penales en manos de la policía por el INPE se detiene. Creo que se retoma nuevamente cuando el general Carrión Zavala, durante la administración del presidente García, vuelve a la presidencia del INPE y se avanza un poco más. Pero quedan algunos pocos penales que creo que es la situación hoy día, uno de los cuales es el penal de Lurigancho. ¿Cuál es el problema? Que en esta situación de bicefalía, ¿no es cierto?, ante cada problema que se presenta no está muy claro quién es el responsable. Porque en el caso de Lurigancho, por ejemplo, se sostiene que hay un director de la policía y un equipo policial a cargo de la seguridad interna y externa. Pero la administración del penal corresponde al INPE, el tratamiento corresponde al INPE. Entonces, digamos, sería muy saludable terminar con ese proceso de normalización de la situación en los penales al que me he referido, para evitar los problemas que suscita la bicefalía. Y en relación con eso yo le quería preguntar al ministro qué nos puede decir sobre los planes del gobierno para concluir con este proceso, si está en agenda, si se han avanzado las coordinaciones. Él ha hecho mención, ¿no es cierto?, algunas coordinaciones, pero sería útil si nos pudiera dar un poquito más de detalle, porque creo que sería saludable que finalmente hay un solo responsable, ¿no es cierto?, en el sistema penitenciario, y a quien le corresponde es al Instituto Nacional Penitenciario. Y segundo, yo quisiera aprovechar de su presencia aquí para preguntarle por la situación de las personas que integran organizaciones criminales que han sido detenidas en los últimos meses, gracias a un buen trabajo de inteligencia y investigación policial de la policía y de la fiscalía. Según información que tenemos, que tengo yo, estaríamos hablando de más de 600 personas y casi 60 organizaciones criminales desarticuladas en este periodo. Y la pregunta es, claro, buen trabajo de la policía, pero ¿a dónde es que van esos internos? Y si tenemos, digamos, información sobre dónde están y las condiciones
bajo las cuales están detenidos para saber si son condiciones adecuadas para internos de alta peligrosidad como los que integran estas organizaciones criminales. Quería aprovechar para que por favor nos dé cuenta de esa situación. Gracias. Muchas gracias, congresista. Tiene el uso de la palabra la congresista Marisa Glave. Gracias, presidente. Sí, justo lo que acaba de preguntar el congresista Costa fue un poco lo que pregunté en la primera intervención y quería hacer un reiterativo de la pregunta, porque entiendo obviamente que tiene que ser el ministro del Interior con la ministra de Justicia quienes tengan que caminar hacia ese proceso de normalización, en el cual finalmente INPE sea quien controle todos los penales en el país. Por eso es que, sumándome, digamos, a la pregunta que también hace el congresista Costa, similar a la que hice en la primera intervención, es si tiene el ministro algún aproximado de tiempo de cuánto pasará este proceso, más allá de las coordinaciones que hace con la ministra Marisol Perestello, qué política de verdad estamos avanzando hacia eso, porque en general siempre se dice sí, estamos coordinando, pero quisiéramos saber si eso tiene un aproximado de fechas o tenemos alguna idea de realmente cuándo tendremos un sistema penitenciario manejado por INPE, como debe ser, y ya la policía no controlar penales como hasta ahora está haciendo, además del Urigancho, otros más, ¿no? Muchas gracias, congresista. ¿Algún señor congresista que desee hacer uso de la palabra? Tiene la palabra el congresista Percy Alcalá. Señor presidente, si bien hemos escuchado atentamente lo que nos ha advertido el señor ministro, pero no nos ha dicho qué ha pasado con el personal. ¿Se ha sancionado o no se ha sancionado al personal? ¿Qué acciones se han tomado? Esto es para mí sigue siendo una cárcel de lujo, teniendo en cuenta que existe un reo por cada, digamos, cada celda, que aparentemente es cada dormitorio hoy en día. Cuando en otros pabellones existen 5, 6, 10 reos, digamos, en cada celda. ¿Qué acciones se va a tomar? ¿No? Porque necesariamente yo creo que ante un problema tiene que haber una solución, también tiene que haber sanciones y responsables. Aparentemente no hay responsables porque no he escuchado en ningún momento que se ha sancionado, digamos, algún miembro de la policía o algún miembro del INPE, teniendo en cuenta que solamente 1/3 de la policía es la que está dentro del penal, ¿no? Eso es lo que quisiera escuchar del ministro. ¿Y qué es lo que se va a hacer hoy en adelante? ¿Se van a seguir haciendo pesquisas? O si no, señor ministro, yo también lo acompaño y vamos de una vez a visitar el penal y ver en qué acciones están haciendo, porque es cierto, nos pueden decir también que se están haciendo muchas cosas internamente, porque nosotros pedimos informes, pero desgraciadamente de repente los funcionarios no le están diciendo la verdad a usted. Le dicen solamente para salvar el momento y aparentemente nos dicen que todo es color de rosa cuando no es color de rosa, ¿no? Y yo creo que necesariamente tenemos que ir, verificar y ver in situ si es que se están haciendo las correcciones del caso o no se está haciendo nada, ¿no? Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias. No habiendo más intervenciones de los señores congresistas, vamos a dejar en el uso de la palabra al señor ministro del Interior para su intervención final y para absolver las preguntas formuladas por los señores congresistas. A ver, voy un poco de atrás para adelante sobre la vocación de los miembros del Congreso de ir a los penales. Tienen las puertas abiertas. De hecho, ya el congresista Miguel Ángel Torres Morales tomó la iniciativa y estuvo visitando el penal el día 21 de marzo del año, este año, acompañados de funcionarios del INPE, acompañados con funcionarios policiales y medios de comunicación. Cualquier otro interés en visitarlos, las instalaciones de este penal que está en manos de la seguridad en manos de la policía, se puede coordinar con el INPE y estoy seguro que no habrá ninguna dificultad. Con respecto al tema de las sanciones, reitero que en el caso de la fuga, donde hay una clara responsabilidad funcional, hay 1, 2, 3, 4 miembros de la Policía Nacional que, como dije, están siendo investigados por la Fiscalía y por las instancias disciplinarias de la Policía Nacional. Estas instancias determinarán si estos efectivos son responsables y si existen otros involucrados. Entonces, eso como comentario también a ese tema. Disculpa.
Pido una interrupción al congresista Alcalá. Nada más una pregunta clara, concreta y concisa. Señor ministro, ¿todo el personal de la policía continúa en el mismo penal o ha sido cambiado en su totalidad? Como le digo, estos suboficiales están bajo proceso administrativo y de investigación fiscal. Todo el personal de la policía, o sea, los 139 miembros de la policía que usted quiere que sean cambiados, no han sido cambiados. No disponemos de esa capacidad, ojalá la pudiéramos tener en algún momento. Con respecto al tema de si hay celulares en el penal de Lurigancho, con respecto al tema de si hay celulares en el penal de Lurigancho, mencioné que había 80 personas que habían sido sancionadas y aisladas por sospechas de extorsión. La extorsión se realiza con celulares, por tanto, sí hay celulares ilegales en el penal de Lurigancho, como los hay, presumo, en todos los penales del país, como los ha habido desde hace por lo menos, desde que existen los celulares, y desde hace 3 gobiernos sucesivos se está intentando un sistema de bloqueadores para el uso de celulares. Este esfuerzo empezó en el gobierno, me parece que del señor Toledo, y ha continuado sin éxito en todos los gobiernos, y tengo entendido que están en este momento ya replanteándose el contrato que había con una empresa que no había brindado resultados adecuados en los penales en que había implementado estos. El contexto de por qué hay celulares en los penales tiene que ver con muchos factores. Sin duda la corrupción es uno de los factores más importantes. A la vez hay que tomar en cuenta que 3 veces por semana ingresan al penal aproximadamente en cada fecha 7.000 visitas simultáneas. Es decir, hay 7.000 personas a las cuales hay que hacerlas entrar y salir en condiciones difíciles por las razones que ya he explicado. En ese contexto tengo acá, no sé si no quisiera aburrirlos con ellos, pero la relación de las requisas que se han producido en cada una de esas visitas. En cada visita de personas externas al penal se recuperan se requisan una serie de objetos que constituyen chips, celulares, USBs, hasta ventiladores, en algún caso frigobar, aire acondicionado, DVD, etcétera, etcétera, que han sido requisados. ¿Se puede presumir que un número similar haya entrado? Sí, se puede presumir que un número similar haya entrado en el contexto de 7.000 personas ingresando al penal ese mismo día. Otra pregunta es con respecto a la congresista Aramayo. Me insiste con el tema de la llamada. Como estábamos hablando del incendio, le he respondido sobre el incendio. La información que el diario Ojo plantea es de un mes antes del incendio, sobre un incidente individual con un interno, donde la mamá señala que ella está segura de que su hijo lo mataron. Las informaciones, como la mamá no estaba allí, las informaciones que yo tengo que manejar son aquellas que tenemos de investigaciones preliminares, no necesariamente estoy diciendo que sean ciertas, de que la muerte del interno se produjo por electrocutación. Esas son las informaciones preliminares sobre lo que ocurrió un mes antes del hecho que estábamos conversando. La policía tiene 2 otros penales también para información de los señores congresistas, pero muy pequeños. Sicuani con 87 internos y San Ignacio en Cajamarca con 155 internos.
Eso es lo que tengo por el momento. Creo que eran los temas que habían sido planteados. Sobre la pregunta más de política penitenciaria, creo que no las he respondido. Sí hay un compromiso, un acuerdo entre el ministro del Interior, el Gobierno por delante, la ministra de Justicia y el ministro del Interior para hacer ese traslado. Yo no quisiera fijar fechas inmediatas, pero lo que me queda absolutamente claro es que ese tema que viene postergándose desde hace 19 años se va a producir de todas maneras este año. Ojalá este año de todas maneras sin duda alguna. Me pide el congresista Villavicencio una interrupción. Sí, no, estos son penales muy pequeños, muy sencillos de manejar, son 87 y 155 internos, por lo tanto, el tema fundamental es Lurigancho, que es el penal más grande del país, ¿no? Señor ministro, me pide una interrupción el congresista Villavicencio. Sí, gracias, presidente, por su intermedio. Mi saludo al señor Carlos Sombrillo, ministro del Interior. Creo que compartimos la preocupación y la pena por los sucesos que han acontecido en los penales, que es una responsabilidad que entiendo debería ser compartida con el sector justicia, que tiene a cargo los penales. Creo que también debemos estar atentos a las medidas que se tomen con los malos elementos que manchan pues el honor de las fuerzas policiales. Yo creo que es importante destacar que son unos pocos malos elementos los que están actuando de esta manera y en complicidad con el sector delincuencial. Y creo que también nosotros debemos hacer algunos aportes o rescatar lo que se ha comentado acá en esta mesa. Hemos estado con el congresista Percy Alcalá viendo algunos temas de la situación de extranjeros que vienen a delinquir al país. Entonces, yo creo que de ahí podemos rescatar esta necesidad que existe de firmar convenios. Por ejemplo, Colombia tiene un convenio con México para compartir la base de datos de la Oficina de Migraciones. Eso ha servido mucho a ambos países para evitar que personas con antecedentes ingresen al país. Y yo creo que es importante que el sector que usted representa, o el sector justicia, tenga la posibilidad de firmar un convenio con RENIEC para tener de esa forma la posibilidad de tener el lector biométrico para utilizarlo con los internos y con las personas que van a visitar estas instalaciones. Ese es un tema que serviría tanto para los nacionales como para los extranjeros, porque el pedido que han formulado con el congresista Alcalá es que RENIEC tenga un registro de todos los extranjeros que ingresan, al igual que con los nacionales, que tienen registrada la foto, firma, huella digital y todos los datos, también tengamos esa posibilidad de tener un registro de los extranjeros que están en nuestro país. Entonces yo creo que es importante esta posibilidad, no solamente la crítica, sino también el aporte para que el sector pueda mejorar. Obviamente, creo que acá hay un trabajo de coordinación con el sector justicia, con la ministra Marisol Perestello, que también creo que tiene la intención de mejorar esta situación. Es posible también que colabore en esta descarga el uso que ya se ha anunciado de los famosos grilletes electrónicos, señor ministro. Creo que en estos días se está haciendo una demostración o el lanzamiento de este sistema que posiblemente ayude también a descargar este hacinamiento que existe en los penales. Entonces, estos temas tecnológicos, el bloqueo de celulares, grilletes electrónicos, convenios con RENIEC van a servir, no solucionar el problema, pero van a aliviar en algo esta situación. Y yo espero que también el gobierno tenga en cuenta que es necesario atender sectores tan vulnerables como salud, educación, y que posiblemente sea necesario repensar el tema de los Juegos Panamericanos, que deberían ir a cubrir justamente esas necesidades tan urgentes para el país y para toda la población. Y hemos visto los ingentes gastos que han habido en otros juegos como los bolivarianos, y después de estos juegos las obras quedan como elefantes blancos y realmente no tienen utilidad. Yo creo que es necesario repensar este tema y destinar esos recursos a las grandes necesidades que tiene el país, y este sería uno de los temas que arrastramos tantísimo tiempo, tantos años, y que ha pasado por diferentes gobiernos y que hasta la fecha no tienen solución. Eso sería mi introducción, señor presidente. Muchas gracias. Correcto. Terminada la interrupción que solicitó el congresista Villavicencio, le cedemos el uso de la palabra al señor ministro.
No soy quien para meterme en la política del Ministerio de Justicia, pero solo comentarles que efectivamente, como usted señala, el tema de los grilletes electrónicos está empezando este mes en un programa piloto para personas que tengan 8 años o menos de condena, es decir, para delincuentes más bien de más baja peligrosidad. En relación a los extranjeros ilegales, efectivamente que no es un tema tan relacionado, pero es muy importante. Tenemos acuerdos con los países vecinos, donde vienen una parte de estas personas, y compartimos bases con mucha fluidez, bases de datos de migraciones, que es donde están registradas todas las entradas y salidas de nacionales y extranjeros en cada uno de los países. Para esto han sido muy útiles los gabinetes binacionales. Hemos tenido en los últimos meses gabinetes binacionales con Ecuador, con Colombia y con Bolivia, y hemos tenido ocasión de poder tener a nuestros pares de justicia, del interior, de defensa, discutiendo temas importantes, entre ellos los que usted menciona. Esos serían mis comentarios. Muchas gracias. Si no hay alguna otra intervención de los señores congresistas, la presidencia agradece la participación del señor ministro del Interior, Carlos Basombrío Iglesias, y suspendemos la sesión por unos segundos para despedir a nuestro invitado. Bien, en estos momentos se retira de la sesión de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos el ministro del Interior, quien vino precisamente a dar explicaciones, Carlos Basombrío Iglesias, titular del sector interior, informar sobre los hechos ocurridos en el establecimiento penitenciario de Lurigancho a raíz del incendio ocurrido en dicho penal. También ha respondido a las interrogantes de los miembros de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos que preside el legislador Salvador Geresi respecto de quién debe de manejar precisamente los penales, si el INPE o la policía. Todavía hay algunos centros penitenciarios que están también bajo la tutela de algunos miembros de la policía. No obstante, el INPE es el responsable de los centros penitenciarios.